Hola a todos, ¿cómo estamos? A empezar con este post mercado ya día viernes, comienza el fin de semana. Espero que todos estén teniendo un muy buen viernes. Vamos a empezar viendo el oro. Les quiero mostrar un patrón que hubo que produjo esta caída, ¿sí? Por eso digo que es muy importante poder leer, poder ver las pistas que nos deja el mercado, porque el mercado nos da pistas. Rara vez sucede un movimiento de imprevisto. Bien, en la mayoría de los casos el mercado nos deja pistas, ¿sí? Entonces, la pista que teníamos hoy eran estas, ¿ok? Estas, ¿sí? Estas eran las pistas que teníamos. Déjenme mover esto, vamos a achicarlo. Entonces, estas eran las pistas que teníamos hoy. Miren los MACDs en 5 minutos. No había manera de hacer máximos. No había manera, ¿sí? Entonces, estas son las pistas que nos daba el oro anunciando la caída que iba a venir, ¿sí? Estábamos sobrecomprados en gráfico de 30 minutos, sobrecomprados en gráfico de 15 minutos, sobrecomprado en gráfico de 5 minutos, MACDs en divergencia bajista en el MACD de 15 y divergencia bajista monstruosa en el gráfico de 5 minutos, ¿sí? Con estos MACDs, con máximos más bajos en 15 y estos MACDs tan bajistas en 5, no había manera de hacer nuevos máximos. Bien, entonces, a causa de estas divergencias de ventas, el mercado cayó todo esto, que es un montón para el oro esta caída. Bien, un montón. Llegó a un máximo de 3.814,40 y llegó a un mínimo de 3.789, ¿sí? Una caída muy grande del oro. Si podemos solo operar una porción de esta caída con el oro, se puede hacer mucho dinero, ¿sí? Entonces vamos a hacer así y vamos a ver el SP500, ¿sí? Vamos a ver el SP500, a ver. ¿Qué nos marca el SP500? Fíjense que el mercado sigue cayendo. Hoy se recuperó un poco después de tantos días de caída, ¿sí? Hoy tuvo, por fin, se pudo recuperar un poco, corregir un poco el movimiento previo, ¿sí? ¿Ok? No tenemos divergencia bajista en gráfico de 30 minutos, así que el mercado pudo subir sin ningún tipo de problema. Fíjense que el mercado llega a estos mínimos más bajos, pero el MACD nos hace mínimos más altos. Ahí tenemos una divergencia de compra, también está sobrevendido. Bien, y ahí comienza una subida con un MACD que acompaña esa subida. No hay divergencia bajista, así que no hay inconvenientes. Acá claramente salió una noticia que hizo que el mercado se mueva así. Bien, pero después el mercado siguió subiendo sin ningún tipo de problema. Bien, tenemos varios momentos que el activo quedó sobrevendido y derivó a estos movimientos hacia arriba. ¿Sí? Fíjense los retrocesos, cómo podemos anticipar el fin de un retroceso utilizando los promedios y utilizando estas indicaciones de sobreventa en el activo, como sucedió también acá. ¿Sí? Y el mercado se disparó para arriba. ¿Ok? En 5 minutos de divergencia bajista y el mercado de todas maneras siguió subiendo. No con mucha fuerza, pero siguió subiendo. ¿Sí? Acá extremadamente sobrecomprado y recién acá empezó una caída, pero el mercado ya cerró. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a borrar esto y vamos a ver el euro dólar, que hay muchas personas que operan el euro dólar, ¿sí? El euro dólar muy parecido al SP500. Fíjense que yo no es que preparo antes de grabar el postmercado. Hoy, por ejemplo, estuve 30, no sé, 30, 45 minutos habré estado en el mercado, ¿sí? Entonces yo apenas abro las pantallas ya puedo, ya puedo tener un análisis rápido, ¿sí? Eso lo da la práctica, ¿ok? Entonces, euro dólar muy similar al SP500 en el sentido de que sube, acá quedó extremadamente sobrevendido, empieza a subir y el MACD acompaña. ¿Sí? Acá tuvimos un patrón espectacular, que el mercado retrocede, pero el MACD no hace esto, sino que sigue subiendo y quedó sobrevendido. ¿Sí? Estos son patrones de altísima probabilidad. Bien, el MACD siguió positivo y validó desde un principio,
Desde el momento que rotan los MACD acá, las medias del MACD, empezó a validar desde un principio este movimiento al alza hasta el final lo validó. ¿Sí? Fíjense que las dos líneas del MACD van para arriba. ¿Sí? 15 minutos también. Acompaña. Bien. Acá tenemos un retroceso que queda sobrevendido. Y así quedó 5 minutos. 5 minutos, divergencia bajista. El mercado no nos hace máximo, apenas nos hizo un nuevo máximo. ¿Sí? Pero muy difícil continuar haciendo máximos con estos MACDs. Bien, entonces acá queda sobrecomprado y el mercado cayó bastante fuerte hasta el promedio de 50, que es un soporte muy pero muy fuerte. Bien, entonces si nos vamos a gráfico 2 minutos en el euro dólar, desde que comienza esta tendencia al alza, podemos identificar entradas, ¿sí? Tenemos una entrada ahí, en retroceso, el promedio de 20, ¿sí? Ahí está la vela señal y va hacia los máximos anteriores. Acá tenemos otro retroceso, otra vela señal, se puede entrar también y el mercado reventó para arriba. Bien. Si lo ponemos a buscar, acá tenemos, creo que esta debe haber sido la señal del día. Retroceso, cierra en el entorno del promedio de 20 y ahí está la entrada. Y fíjense cómo reventó rompiendo los máximos anteriores. ¿Sí? Eso fue, creo, debe ser esa la entrada del día. No, me equivoco. Esta fue la entrada del día. Miren lo que fue esta entrada. Retroceso, activo extremadamente sobrevendido. Una vela fuerte alcista, esto nos indica que entró compra. Esto es una vela señal. Cierra en el promedio de 20. Ahí está la entrada. Y fíjense todo el espacio para generar ganancias que tuvimos a partir de esa entrada con la estrategia Legacy. Bien, muy pero muy buena entrada ahí en el euro dólar. ¿Sí? Tarde, casi en el cierre. Vamos a ver el SP500 en gráfico 2 minutos. Vamos a buscar la apertura de mercado que fue acá. Ahí abre el mercado, después se desploma. Acá tenemos una entrada para hacer en corto. Bien. Y fue hasta los mínimos anteriores. Muy buena entrada esa también. Vamos a seguir mirando. Acá empieza de nuevo la tendencia al alza. Y esta es una entrada. Retrocede. Cierra casi el promedio de 20. Se puede tomar. Bien. Pero fíjense los MACDs como estaban. Y quedó sobrecomprado. Era para sacar ganancias ahí o antes. Era para entrar y salir rápido. ¿Sí? Y bueno, después con las demás estrategias del entrenamiento Trading Success Fórmula tenemos entradas prácticamente en todas estas velas. En todas estas velas tenemos entradas. Acá tenemos otra entrada en un retroceso con un patrón muy bueno que sucede todo el tiempo en el mercado. Bien. En gráfico de 15 minutos, muy buenas compras con la estrategia de scalping. Ahí, ahí, ahí. ¿Sí? Vamos a ver entradas que hubo en el oro. El oro espectacular para hacer cortos en estos puntos. Ahí con la estrategia Legacy. Directo a los próximos mínimos. Otra entrada más. Fue hasta los próximos mínimos. ¿Sí? Y con la estrategia de rally, estas son entradas muy buenas. Que se pueden aprovechar todo este momento de agresividad. ¿Sí? Que hay un movimiento muy agresivo en una dirección y no hay retrocesos. ¿Sí? Entonces, esas son estrategias de rally para aprovechar el momentum que está teniendo el mercado. ¿Sí? Vamos a ubicar apertura. Acá fue la apertura. Muy buenas entradas con la estrategia Legacy. Perdón, con la estrategia de rally. Esta estrategia sucede todo el tiempo. Esos son todas excelentes entradas que le permite a uno estar solo 20 minutos en el mercado y ya haber hecho un par de operaciones exitosas. ¿Sí? Fíjense que hoy me preguntaba una persona que ingresó hoy al canal. Fíjense que cada vez, porque me preguntó por qué utilizaba el promedio de 3. El promedio de 3 es esta línea verde, ¿sí? ¿Por qué utilizo el promedio de 3? El promedio de 3 a nosotros nos va a indicar la condición de rally en el mercado. Cuando el mercado está en un rally alcista o bajista.
Es decir, que cada vez que las velas cierren por encima del promedio este de 3, el mercado está en un rally. Ahora, cuando tenemos una vela que cierra por debajo del promedio de 3, como pasó ahí, entonces la condición de rally ya se rompió y ahora el mercado está preparado para retroceder un poco más, como sucedió acá, ¿sí? Acá tenemos todas velas abriendo y cerrando por encima del promedio de 3, hasta que tenemos esta vela que cierra por debajo del promedio de 3, que es esta línea verde que acompaña a las velas. Bien, cuando eso pasa, ¿qué hace el mercado? Está preparado para retroceder un poco más profundo. ¿Sí? Retrocedió hasta el promedio de 20 y un poco más. Por eso utilizo el promedio de 3. Cada indicador que utilizo acá tiene un fin. ¿Sí? Un fin para hacer una lectura correcta del mercado y así poder tomar decisiones inteligentes. Bien. Bueno, me despido por hoy. Que tengan todos muy buen fin de semana. Cualquier cosa que necesiten, el que quiera contactarse, me puede contactar. Tienen mi contacto en la descripción del canal, cualquier duda que tengan, más información sobre los programas de estudio y demás, me escriben que respondo todos los mensajes. Un buen fin de semana para todos.